Cerca de la cima siempre hay 1000 excusas para bajarse y una sola para subir. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo Montaña para Todos en el podcast. Nos pueden encontrar en Spotify como Montaña para Todos y nos pueden enviar correos también a montanaparatodos.cl@gmail.com y encontrarnos en el Instagram, que es montanaparatodos.cl, la misma cuenta ahí para que nos sigan y intercambiemos todo tipo de comentarios respecto a este y a otros capítulos. Hoy nos vamos directamente a la Patagonia de nuestro país, a ese sur hermoso, profundo. Está ahí junto a nosotros en contacto Cristian Moscoso. Él es escalador y economista, director regional para Chile de la ONG internacional Acceso Panam. Y póngale mucha atención a esa última frase, porque precisamente acerca de acceso a la montaña es lo que vamos a hablar hoy día con Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido, gracias. Gracias a ti, Caro, ¿cómo están? Bien, todo súper bien y bastante interesados en este tema porque ha estado muy en boga en la palestra en el último tiempo a partir de algunos hechos que han sido de conocimiento público. Para dar un contexto acerca de la situación de la montaña en nuestro país, ¿qué nos puedes decir como para adentrarnos primero en esta temática que nos interesa? Bueno, decirte que estamos de moda, de una u otra manera. Generalmente nos pasaba de que el tema del acceso a las montañas surgía principalmente en época de verano, cuando la gente salía de vacaciones, y quizás también por el tema de el momento país en el que nos encontramos, ¿no? Donde queriendo soñar un país diferente, nos empezamos a preguntar nuevas cosas, tenemos esa libertad, ¿no? de poder soñar una relación también diferente con nuestro territorio, y nada, pues estamos llenos de reuniones, conversaciones con medios, producto de que en el fondo en este país no tenemos un real contacto con la naturaleza y siempre nos encontramos con algún tipo de portón, algún tipo de traba, ¿no? Lo vemos en las playas, lo vemos con los ríos, con los lagos, ahí están esas frases, ¿no? De salgan de mi playa, nefastamente famosas, y las montañas siempre están quedando como al último, ¿no? En una sociedad que de una u otra manera le ha dado la espalda al territorio de montaña en favor del mar, en mi punto de vista. Y sin embargo, se está instalando esta discusión producto de que, por un lado, la pandemia ha sacado a la gente, en la medida en que se van liberando las medidas de la cuarentena, a buscar estar en contacto con la naturaleza. El país es un país de montaña, el 64% del territorio es considerado territorio de montaña, y por lo tanto busca ese contacto con la naturaleza y se encuentra con que realmente ese territorio tiene dueños, y los dueños son o privados o es el Estado. Entonces, existe hoy día un proyecto de ley patrocinado por el diputado Sebastián Torrealba que busca darle solución al acceso a los predios fiscales en territorio de montaña, pero eso ayuda también a instalar esta discusión, producto de, como tú bien lo decías, de que ya no somos solamente los montañistas o escaladores o deportistas que tenemos algún tipo de relación con este territorio, los que tenemos este conflicto, sino que es la ciudadanía en general. Y en este contexto país del que estabas hablando, claro, tenemos a la Convención Constituyente, ¿cierto? Que están debatiendo todos estos temas que se van a instalar, que es muy importante que estén, digamos, porque es la Carta Magna, es la base para fundar un país, una constitución. ¿Cuál es el concepto que a ustedes, como Acceso Panam, les gustaría que estuviese plasmado en esta nueva Carta Magna, como para empezar a discutir una nueva forma de ver ese acceso a la montaña? Bueno, es súper básico porque no es muy complicado el darse cuenta de que como seres humanos necesitamos de estar en contacto con la naturaleza. Y quizás todo este conflicto, ¿no? Esta semana se dio a conocer el informe de la ONU respecto del tema de la crisis climática que estamos viviendo. Quizás todo eso tiene que ver con que nos hemos alejado, ¿no? de ese contacto con la naturaleza. Lo que nosotros intentamos plasmar o que incentivamos de alguna manera, lo que está detrás de la lucha de Acceso Panam,
es de que el contacto con la naturaleza es un derecho humano. Y eso es un movimiento que se ha ido generando a nivel internacional. Diferentes países han ido incorporando ese derecho de diferentes formas. Y ahí, por ejemplo, tú tienes a los países más nórdicos que se ha instalado este right to roam, el derecho a transitar, ¿no? Que emana de una pelea que es bien larga en países anglosajones, por ejemplo, en donde los soldados que volvían de la guerra, que habían puesto en riesgo su propia vida, se encuentran de que al volver, por ejemplo, a Inglaterra, el territorio por el cual habían luchado no les pertenecía, le pertenecía a un privado. Entonces, países que tenían un 98% del territorio bajo la administración privada, se empiezan a dar cuenta de que para poder también hacer caminos públicos había que expropiar. Entonces, la manifestación de este tema tiene por un lado una pata cultural. En España se manifiesta, por ejemplo, a través de los senderos del rey, que pasan por montañas y que por lo tanto la propiedad privada en algún momento podría poner trabas a algo que es el tránsito histórico de las poblaciones. A través del cual se desarrolló el país, producto de que se generaron relaciones de mercado entre diferentes feudos. Y bueno, en Latinoamérica se genera producto de que también tenemos una fuerte carga de pueblo originario que tiene una vinculación con este territorio, tiene toda una forma de ver su cosmología respecto a las montañas. Y bueno, nosotros también rescatamos esa relación, ¿no? Hablo de esta comunidad deportista, pero que hoy día se traduce en una ya batalla ciudadana. Y actualmente hay un proyecto de ley, ¿cierto?, que está tratando de despejar este tema, de ver hacia dónde podemos modificar esa visión que ha tenido el país respecto al acceso. ¿Ustedes están en esa conversación también? ¿Son partícipes de ello? ¿Han tratado de influir en ese sentido de alguna u otra manera? Claro, nosotros participamos de las discusiones del diseño, de alguna manera, del proyecto de ley. Valoramos cualquier avance en esta materia. Sin embargo, en el desarrollo de la discusión nos fuimos dando cuenta de que esta concepción de derecho fundamental, de estar en contacto con la naturaleza, no era rescatado por el proyecto. Y por lo tanto, también desarrollamos, ¿no? Quiero decir, un proyecto alternativo que reflejara la visión propia que tiene nuestra organización, que tiene el mundo montañista, en donde la principal lucha tiene que ver por levantar el derecho al estar en contacto con la naturaleza. Lo que vemos en el proyecto de ley es de que básicamente, proyecto de ley que está en discusión en la Cámara de Diputados en este momento, es de que básicamente lo que plantea es acceso a los predios fiscales en territorio de montaña. Y si bien son un porcentaje importante de las montañas que están en el país, se generan diferentes filtros, ¿no? Para poder acceder a esos predios fiscales. O sea, ya ni siquiera es todos los predios fiscales, que hoy día son casi el 30% del territorio de montaña del país, pero se genera, por ejemplo, de que tiene que tener algún tipo de administración ese predio fiscal. Entonces, si el predio fiscal no tiene administración, tú no puedes entrar. Entonces, estamos hablando del sistema SNASPE, de algún tipo de administración generado por CONAF o por algún tipo de concesión, y eso nos va limitando en la práctica del deporte, en la exploración, por ejemplo, y en el impacto que eso tiene en actividades importantes para el país como el turismo. ¿Y cuál es el principal reparo en el fondo en abrir estos espacios? Estoy pensando en que Cerro Citadino, que por lo menos acá en la región metropolitana donde yo me encuentro, recurrimos habitualmente, hay mucha basura, por ejemplo, ¿ok? No está tan instalada esa cultura de recoge tu basura y ya te la de vuelta. Está empezando a crecer el movimiento también, pero todavía no está tan instaurado. Entonces está ese temor, siento yo, en muchas personas, de que en la medida que más se abran espacios naturales, más va a ser la invasión en negativo a esos lugares que están limpios, que no tienen huellas, que están absolutamente vírgenes. ¿Está ese temor detrás, sientes tú? Efectivamente, o sea, ni siquiera lo creo, lo sé, me lo han dicho cuando vamos a presentar nuestro proyecto y vamos a hablar nosotros tenemos una campaña en particular que se llama Legaliza la Montaña, a través de la cual sensibilizamos respecto de la necesidad de avanzar a solucionar el tema del acceso.
Recibimos bastantes críticas, no solo por el lado de que estamos abriendo lugares o solicitando abrir lugares de que, no sé, son pristinos, no hay una visitación continua. Sin embargo, lo que nos damos cuenta también es de que todo el movimiento de educación medioambiental te plantea de que la real manera de transformar el contacto o la actitud que tiene el ser humano con la naturaleza es a través de generar experiencias transformadoras en la naturaleza. Tú no puedes enseñarle a estar en contacto con la naturaleza a un niño, por ejemplo, en una sala de clases. Tienes que sacarlo. Entonces, si bien pueden haber conflictos, ¿no? En un primer momento, nosotros esperamos de que en el largo plazo, tal y como ha ido pasando en diferentes lugares donde se ha avanzado en este tema, se llega a un equilibrio, ¿no? En donde el impacto que empezamos a tener es cada vez menor, producto de que empezamos a tener una relación con estos lugares que va más allá solamente de la práctica de un deporte, por ejemplo, o de ir solamente a sacarse una selfie. Es lo que está pasando, por ejemplo, con Dominga. ¿Cuánta es la cantidad de gente que ha ido a ese lugar? Lo que ha logrado hacer la campaña de Dominga en el fondo es generar un contacto emocional con las especies que están en ese lugar. Es lo que nos pasa como montañistas y escaladores cuando vamos a la montaña. Generamos este vínculo emocional que da pie a querer protegerlo. Somos la primera línea de defensa de las montañas, somos la voz de la montaña de alguna manera. Nosotros no planteamos de que la montaña se tiene que abrir toda, hay lugares que tienen que ser protegidos porque son sensibles, es necesario generar planes de manejo en diferentes lugares. Sin embargo, pasemos a esa conversación, pasemos a la conversación de cómo abrimos la montaña, porque es necesario asegurar el contacto con la naturaleza para poder sensibilizar a la gente respecto de, por ejemplo, el cambio climático. Si el cambio climático y los efectos del cambio climático están en un closet guardados y nadie los ve, nadie ve cómo se derriten los glaciares, nadie ve cómo desaparecen especies de los ecosistemas de montaña, en el fondo no pasa. En el fondo no está pasando y no existe esa sensibilización en la población. Cuando vemos cómo va cambiando, ¿no? Cuando vemos cómo retroceden los glaciares, cuando vemos cómo desaparecen anfibios, por ejemplo, cómo se seca el bosque de la precordillera de la zona central, por ejemplo, cuando se van secando los embalses, ahí es cuando empezamos a tener una sensibilización respecto del cuidado del medio ambiente. Es estar en contacto, hacernos parte, claro. Hoy día estamos fuera de eso. Y nos hemos dado cuenta ya ni siquiera por el lado del cambio climático. Nos hemos dado cuenta también de que, producto de la pandemia, producto de las extensas cuarentenas que hemos vivido en las ciudades y en diferentes países, ¿no? De que el contacto con la naturaleza es algo que también impacta en nuestra salud mental. ¿Cómo avanzamos a incorporar estos temas dentro de la sociedad que estamos pensando a futuro, ¿no? En esta constitución, en nuestros nuevos marcos legales que estamos empezando a redactar? Mencionaste hace un rato atrás que el 30% del territorio, si no me equivoco, ese era el número exacto, eran territorios de montaña que eran manejados por el fisco. Me queda un 70%, que no es menor, que sería manejado por privados. Hay que entenderlo de esa manera en el fondo porque el proyecto de ley que tú mencionabas trataba de ampliar un poquito el margen del que se está discutiendo en el Congreso. Pero ¿qué hacemos con ese 70% del territorio que está en manos de privados en términos de acceso? Claro, para nosotros, más allá de las cifras y los porcentajes, es de que el derecho a estar en contacto con la naturaleza debería ser considerado un derecho superior, superior al derecho de la propiedad privada. Nosotros no estamos solicitando expropiación, no estamos poniendo o solicitando que se ponga en tela de juicio quién es dueño de qué. Pero sí estamos solicitando de que ese privado no pueda ponerte trabas para acceder, por ejemplo, a un predio fiscal o a una montaña, menos a una playa, menos a un lago, que eso ya está dentro del armado jurídico del país. Sin embargo, vemos de que esta sensación como de la playa es mía, este predio yo lo compré hace 40 años, son argumentos que emanan para poder prohibir el acceso.
El proyecto de ley, por ejemplo, que hoy día está en discusión, no soluciona el acceso a la montaña en la región metropolitana. Si tú ves todos los criterios que emanan de ese proyecto de ley, da solución solamente a 26 cumbres en la región metropolitana. Es un 12% de las cumbres más importantes de la región, donde vive casi la mitad de la población. Estamos hablando de que solamente 26 cumbres serían accesibles a través de este proyecto. Por lo tanto, la discusión de la desigualdad, por ejemplo, de lo que hemos visto en las noticias, no apunta a la solución o al conflicto profundo, ¿no? Que tiene que ver con posicionar estos derechos, ¿no? Que tienen que ver con estar en contacto con la naturaleza. Y todo derecho acarrea un deber en ese aspecto, pero ¿cómo se podría aterrizar en el fondo el deber que nos competiría a los humanos en ese sentido? Tenemos mucho que aprender, pues, o sea, es algo que lo vemos en la comunidad de montañistas, ¿no? Por ser montañista uno es ambientalista, pero entendemos de que para poder educar a la gente se debe hacer dentro de un contexto en particular, y ese contexto es en la montaña, es en la naturaleza. Nosotros mantenemos por una campaña de acceso al medio ambiente, acceso a la montaña en este caso, mantenemos 3 o 4 de sensibilización respecto del impacto que tenemos como visitantes a estos ecosistemas, de educación. Tenemos una aplicación a través de la cual se puede georreferenciar los conflictos medioambientales. En el fondo es a través de instalar esta discusión que nos podemos ir preparando para estar en contacto con la naturaleza. A nadie le preguntan si está preparado o no para meterse a la playa, para estar en contacto con el mar. ¿Y por qué sí con la montaña? Entonces, no sé, creo que ahí hay una incongruencia de una u otra manera. Uh-huh. Y en términos de minimización del impacto que nosotros generamos en la naturaleza, que ya lo hemos hablado ya en algunos episodios, pero en el fondo es tan relevante porque cruza este tema, ¿cierto? Yo sé que ustedes están súper abocados al tema del acceso a Panam, pero ¿cómo se trata esta materia para en el fondo dar garantías de que en un futuro, esperemos así sea, el acceso a la montaña en Chile sea bastante más expedito como es hoy día? No hay una receta. Visualizamos algunas cosas, por ejemplo, de que la comunidad montañista, la comunidad escaladora está creciendo exponencialmente. Hace, qué sé yo, 5 o 10 años, ¿no? Que vemos este boom que tiene que ver con el surgimiento de las redes sociales, en donde se muestra el paisaje, y por lo tanto tú ves el lugar y quieres ir a visitarlo. Entonces es cada vez más gente la que está yendo o está queriendo ir. Y eso efectivamente tiene una presión sobre los lugares. Hay mayor visitación, hay mayor gente y por lo tanto hay más probabilidad de que hayan accidentes, hay una mayor probabilidad de que haya basura en los lugares, como pasa cuando aumenta la cantidad de visitación en un lugar turístico donde antes llegaban 50 personas y hoy día están llegando 1000. Creemos de que se necesitan políticas públicas tengan que ver con educación ambiental. Por ejemplo, sacar a niños desde pequeña edad a estar en contacto con la naturaleza y a enseñarles a cómo comportarse en la naturaleza. Hoy día lo que vemos es de que te enseñan a escalar, te enseñan a ir a la montaña, pero no te enseñan a estar en contacto con la naturaleza. Entonces, la gente va a estos gimnasios de escalada en donde tú puedes tener música, tienes baños, tienes camarín, tienes estacionamiento, y esa experiencia es la que después la gente la traslada a la naturaleza. Entonces lleva su parlante de música, lleva el mate, lleva su comida y efectivamente el impacto en estos lugares es mayor. Por otro lado está, y hay que hacer un mea culpa como que emana desde la comunidad de escaladores. Nosotros vemos lugares con potencial para la escalada, por ejemplo, y los habilitamos inmediatamente, ¿no? Queremos ir y ponerle chapas y empezar a escalarlo, pero no nos preocupamos de preparar ese lugar para que más gente llegue. Y eso impacta, por ejemplo, en erosión, puede impactar en basura, puede impactar en la relación que podemos tener con los propietarios. Eso es lo que estamos viendo. Nuestro foco como Acceso Panam es trabajar con la comunidad para
hacerle ver este tipo de temas y ocupar o aprovechar esa sensibilización que tenemos, porque estamos hablando el mismo lenguaje con nuestra comunidad, para que nuestra comunidad se transforme, amplifique de alguna manera estos temas. O sea, siempre es necesario ese nexo con las localidades, ¿cierto? Porque para no hablar siempre de la región metropolitana, tenemos localidades, por ejemplo, que son comunidades ancestrales, por ejemplo, que cuidan mucho la naturaleza, que tienen ese vínculo, que muchos de los que vivimos en ciudad muchos años carecemos. Entonces siempre está eso, ¿no? Esa relevancia de darle importancia a lo local, a las personas que conocen el sector, cosa de no provocar tanto quiebre entre lo que se aspira y lo que ellos también aspiran a proteger. Sin duda, tenemos que aprender mucho de las comunidades locales, son las que desarrollan el territorio, son las que tienen un vínculo emotivo con el lugar. Es lo que hemos visto, por ejemplo, en Cochamó. Es la misma comunidad local la que está defendiendo el lugar y lo está defendiendo de amenazas de especulación inmobiliaria, la especulación de los derechos de agua, y la viene defendiendo hace mucho tiempo. Esos son nuestros aliados de alguna manera, ¿no? La comunidad montañista, escaladora en este caso, se suma a esas causas, trabajamos en conjunto para poder preservar el lugar. Son relaciones emocionales las que mantenemos y las que creemos de que deberíamos apuntar a crear, ¿no? En el visitante, ya sea un turista o sea un deportista o alguien que practica el deporte. Pero volviendo al tema, ¿no? Como, sin duda, cuando tienes la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza es cuando surgen este tipo de sensibilidades. Desde la ciudad, desde tu casa, mirando fotos, viendo un video, es muy difícil poder desarrollar ese tipo de vínculo. Oye, Cristian, ¿ustedes de dónde toman el ejemplo de esta visión que tiene Acceso Panam, que la quieren traducir al formato local? ¿Hay algún país en el fondo que haya tomado esta decisión de poner el derecho al acceso a la naturaleza por sobre el derecho a la propiedad privada y que nosotros en el fondo estemos tomando eso como inspiración para aterrizarlo en Chile? Sí, hay países que tienen esta concepción del derecho del tránsito, que se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, en Estados Unidos se generan esta figura que son los public lands, que es diferente a los parques nacionales. El ser humano necesita tener un contacto con la naturaleza y por lo tanto vamos a generar este espacio a través del que está repartido en todo el país, a través del cual vamos a asegurar de que las próximas generaciones, a perpetuidad, que las próximas generaciones efectivamente puedan tener esta relación con la naturaleza, con una naturaleza salvaje, porque diferente es la experiencia que tú puedes tener en un parque nacional, en donde tú tienes que mantenerte en el sendero, tienes que acampar en un lugar, se empieza a perder ese contacto con la naturaleza. En Europa, el tema de los parques nacionales surge después de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es pionero con esta visión de los parques nacionales. En Europa ya todo estaba privatizado, todo tenía algún tipo de dueño, entonces se genera el right to roam, el derecho al tránsito. Acá tenemos un híbrido, ¿no? Todavía tenemos la posibilidad de declarar algo similar a lo que está pasando en Estados Unidos, lugares que se mantengan salvajes, donde la propiedad sea una propiedad compartida, que en el fondo el Estado asegure el acceso a estos lugares para que la población tenga contacto con la naturaleza. Y por otro lado, hay zonas del país en donde presentan una concentración muy grande de propiedad privada. Desde Coquimbo a Biobío, la concentración que hay de propiedad privada es altísima. Solamente el 2% del territorio es público, y estamos hablando de algún tipo de predio fiscal, bien nacional, de uso público, área protegida. Entonces, en donde la mayor cantidad de población habita, es donde menos posibilidades tiene de estar en contacto con, en este caso, la montaña. ¿Qué es lo que pasa con eso? Tenemos una desigualdad de accesibilidad a la naturaleza. ¿Por qué tú tienes que viajar desde la zona central del país a los extremos del país para, por ejemplo, estar en contacto con un parque nacional o con un área fiscal, ¿no? Donde no hay una propiedad o un propietario que te ponga problemas para acceder? Para finalizar, ¿ustedes están esperanzados en que en la próxima constitución o este debate que se está realizando a nivel de la Convención Constituyente termine en algo
en algo positivo? ¿Están con esa sensación o están más desesperanzados en ese aspecto, mirando la próxima Carta Magna? Nosotros lo vemos como una tremenda instancia, más que restarse del sueño país. Todos deberíamos sumarnos de una u otra manera, ponernos a favor de este proceso. El estallido social, ¿no?, que saca a un porcentaje importante de la población a la calle, a manifestar diferentes tipos de desigualdades, diferentes tipos de conflictos, se empieza a canalizar a través de esta discusión. Nosotros estamos esperanzados de que de acá puede salir un sueño común. Ese es el deseo que emana desde Acceso Panam. Y es más, lo que queremos hacer próximamente es instalar o intentar instalar esta visión que te comento, ¿no?, como de estar en contacto con la naturaleza, de instalar el derecho no solamente a que el Estado te asegure un medio ambiente libre de contaminación, sino que además te asegure el que tú puedas estar en contacto con ese medio ambiente libre de contaminación, porque no se trata de tener medios ambientes o lugares prístinos donde tú no puedes tener acceso. Se trata de que ese medio ambiente esté al servicio de la sociedad que de una u otra manera se organiza para protegerlo. Entonces sí, tenemos una positiva visión de lo que está pasando y queremos sumarnos desde lo que nosotros hacemos. Cristian, te quiero agradecer por esta conversación muy clarificadora respecto a la situación de la montaña, del acceso en nuestro país. Es un tema que no todos entendemos a cabalidad porque recién se está destapando un poquito la olla de manera pública respecto a algo que nos incumbe a todos y por supuesto a la naturaleza, siempre ahí presente. Así que, Cristian, muchas gracias desde Montaña para Todos, desde Santiago, por haber accedido a esta conversación con nuestro podcast para todos los que disfrutan del aire libre. Nada, gracias a ti, dejar los invitados a que se sumen a las campañas que tenemos. Queremos parque, que los invito a que revisen el petitorio que estamos haciendo, 142.000 hectáreas para transformarlas en un gran parque, solucionar el tema de acceso a la naturaleza, en este caso a las montañas en la región metropolitana. Y nada, agradecerte a ti por la invitación, así que nada, muchas gracias. Bueno, sí, eso es súper importante, que se cuiden y también que respetemos todos estos espacios que se nos abren poco a poco gracias al avance de las fases ahí en la pandemia. Bueno, desde acá, desde Montaña para Todos, nosotros los dejamos invitados, como siempre, a acceder a nuestras redes sociales, montanaparatodos.cl, con el @ por delante para visitarnos en Instagram y montanaparatodos.cl @gmail.com para enviarnos algún correo, algún feedback, comentarios, si se quieren poner en comunicación, por ejemplo, con Cristian Moscoso, con nuestro invitado de este capítulo, también ahí sería factible. Un abrazo para todos y será hasta la próxima.